Que Dios le bendiga en esta preciosa hora, que el Señor nos concede poder llegar hasta su hogar o donde usted se encuentra, para poder compartir la palabra. Recuerde un momento con Dios en estos días difíciles que pasamos. Vale la pena que dediquemos un momento al Señor. ¿Y por qué no decirlo? A escuchar la palabra. En esta oportunidad quiero partir con los versículos que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Voy a dar tiempito para que usted tome su Biblia, para poder encontrar la porción de la palabra. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo y a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestes y con espada. La mayor parte de personas conocen la historia relacionada con el pueblo de Israel cuando estuvieron cautivos allá en Egipto. Y yo quiero expresar que algunas veces, cuando nosotros nos acostumbramos a sufrir maltrato o a estar sometidos a cosas que no nos gustan, pero con el tiempo nos llegamos a acostumbrar. Y quiero decirle que en esta oportunidad, el maltrato, el látigo sobre la espalda de los hebreos, ellos estaban sometidos a trabajos forzosos. Habían hecho, por decirlo así, perder la esperanza y la confianza en Dios. Porque cuando nosotros perdemos la esperanza y la confianza en Dios, entonces lo hemos perdido todo. Puede ser que han estado, dice la palabra de Dios, 430 años allá en Egipto como cautivo. Pero hay algo maravilloso que podemos encontrar acá. Quizás el versículo 3 que dice la palabra: Jehová nuestro Dios, dice, nos ha encontrado. Qué bueno cuando la persona reconoce que Dios le ha encontrado y quiere tratar con él. Y en esta oportunidad conocemos ya la historia, que estamos, por decirlo así, empapados de esta historia. Cómo Moisés tuvo que emigrar al desierto y pasar allá 40 años aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Y el tema para esta tarde dice: hay que obedecer a la voz de Dios. Algunas veces nosotros llegamos a pensar, o no estamos de acuerdo con las decisiones de Dios, pero recuerde esto, que Dios nunca se equivoca. Dios siempre tiene la razón. Él sabe cómo nos va a sacar adelante de cualquier situación negativa a la cual nosotros nos encontramos. Tenemos acá la idea que cuando el faraón que conocía a José murió, entonces después de 30 años comenzaron ya los hebreos, ya no eran tratados en la misma forma que los trataron cuando llegaron ellos a Egipto por primera vez. Ahora bien, tenemos que el maltrato sobre ella
tenemos acá había llegado a minar su fe y la confianza en Dios. Tenemos acá, dice que para ellos comenzó el maltrato con este nuevo faraón. Entonces eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8 al 12 del libro de Éxodo. Quizás los primeros años pensaron ellos que ese castigo se terminaría luego. Muchos de los hebreos murieron allá batiendo lodo o en las hortalizas de los egipcios, pero vale la pena mencionar la palabra cuando dice Jehová, el Dios de Israel, nos ha encontrado. Nos ha encontrado. La mayor parte de hebreos se estaban acostumbrados ya a esa clase de vida. Pero quiero decirle que un pequeño remanente todavía guardaban la esperanza de que Dios un día los iba a sacar de esa vida. Y algunos de nosotros tal vez no estuvimos cautivos, pero sí fuimos esclavos del enemigo. Y démosle gracias a Dios que un día el Señor nos encontró, cambió el rumbo de nuestra vida. Para nosotros que no había esperanza, tuvimos el privilegio de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dio un sistema nuevo de vida, donde podemos encontrar no solamente su misericordia, sino que encontramos su amor, encontramos su comprensión, y como que fuera poco, Él es el Dios que provee para nuestra necesidad. Estamos viendo en las noticias todos los días personas que están afligidas por falta de comida, otros por motivo de la enfermedad. Pero quiero decirles, hermanos míos, que debemos de acudir a la roca inconmovible de gloria que es nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos está esperando para que nos refugiemos en Él. Ahora bien, tenemos entonces acá una de las cosas que el pueblo de Israel no había escuchado, lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. De acuerdo a Éxodo 15, 13 al 14, dice la palabra que Dios le dijo a Abraham que por cierto que, oiga bien, que su descendencia iba a morar en tierra ajena, iban a ser esclavos ahí por espacio de 400 años, pero Él les promete que un día los va a sacar de ese lugar. Algunas veces nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de las promesas que encontramos en la palabra. Y la Biblia es el consuelo para nosotros en este mundo. Caminamos hacia la eternidad tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, o sea, guiados por el Espíritu Santo de Dios, que quiere que lleguemos a puerto seguro. Un día cuando todo termine, un día cuando todo esté en paz, puede ser que nosotros nos gocemos allá en la eternidad con Cristo, que después de haber pasado momentos difíciles, vamos a nuestro reposo eterno, donde no habrá peligro, donde no habrá absolutamente nada que nos robe la felicidad. Es cierto que en este mundo, como hijos de Dios, pasamos circunstancias difíciles en algunos momentos, pero debe de recordar esto, que todo eso pasa, todo eso pasa. Si nosotros vemos la vida de algunos personajes de la Biblia, quizá más que todo en el Nuevo Testamento, vemos algunos que ofrendaron su vida, como Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y tras de él hay una cadena de mártires que mantuvieron su fe en el Señor por no regresar a Egipto, por no volver al mundo. Y yo quiero decirle que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando conocemos la voz de nuestro Padre, con facilidad buscamos qué es lo que quiere
que nosotros hagamos. Tenemos la reseña histórica en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando el apóstol San Pablo, yendo camino a Damasco, se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirle, para nosotros que venimos golpeados de la vida, para nosotros que no había ningún futuro de nada, también tuvimos esa calle camino a Damasco, donde nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro rumbo de vida cambió. Sabemos que cuando el apóstol San Pablo, llamado Saulo, en aquella época así le llama el Señor, se encontró con Jesús, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué razón? Pues él oía la voz, pero no sabía que era Jesús quien le hablaba. Y nosotros, que somos hijos de Dios, debemos de reconocer cuando Dios nos habla. Si el Señor le respondió de la siguiente manera: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la reacción de este hombre fue tan tremenda, fue impactante la voz que escuchó del Señor, que él le dijo: ¿qué quieres que haga? Y yo quiero decirle en esta tarde, el secreto de una vida de éxito es cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque una cosa es hacer lo que nosotros queremos, pero otra cosa es cuando hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida cambia en una forma total. Quiero decirle que cuando nosotros, oiga bien por favor, cuando creemos algunas veces que todo está perdido, que no hay esperanza de nada, aparece la misericordia de Dios en el camino y nos abraza y nos da a entender que sí hay salida para nuestras dificultades. Yo no sé qué problema está pasando en este momento. Quizás también está afligido por la falta de comida, o quizás está afligido porque no hay medicina, o porque la enfermedad puede atacarlo en cualquier momento. Yo le digo en esta tarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos acerquemos confiadamente a nuestro Dios, porque Él tiene la salida para nuestra necesidad, no importa cuál sea, porque tenemos aquí la idea. Parece ellos habían perdido toda esperanza, habían perdido toda confianza en que un día ellos iban a salir de ese lugar. Pero como dije hace un momento, hay personas que le creen a Dios. En el capítulo 2, 24 del libro de Éxodo, dice la palabra de Dios, oiga bien, oyó Dios el gemido de ellos, lo que da a entender que cuando nosotros gemimos a Dios, cuando nosotros lloramos delante de la presencia de Dios, puede ser que las personas que nos observen no entiendan por qué estamos llorando, no entienden por qué estamos gimiendo. Y viene a mi mente aquel pasaje de aquella mujer llamada Ana, que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Samuel, que llegó al templo, llegó llorando a derramar su alma al altar de Dios. El sacerdote no conocía cuál era el problema de esta mujer, y cuando vio a Ana le dijo: digiere tu vino en otro lugar. Ella le respondió: no, mi señor. Le da a entender: no soy lo que tú piensas, no soy una mujer ebria, sino, dice, mi corazón o mi alma está contristada porque yo quiero un hijo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en la determinación de esta mujer, creyó que Dios estaba con ella en ese momento y no dudó, absolutamente no dudó cuando le dijo: quiero que me des un hijo, pero quiero un hijo varón. Y voy a hacer un compromiso contigo, voy a hacer un trato contigo. Cuando ese muchacho venga, cuando yo tenga ese niño, yo te lo voy a consagrar todos los días de tu vida, de su vida, lo voy a consagrar a ti. Y hermanos y amigos, cuando la mujer
recibió el favor de Dios, que recibió el milagro de Dios. Y aquí es donde viene la aplicación de la palabra. Puede ser que no confiemos en nada, no confiemos en nadie, pero así como Ana, debemos de aprender a confiar en nuestro Dios Todopoderoso, porque Él tiene la respuesta para nuestra necesidad. Y dice la palabra de Dios que cuando este muchacho creció, ella lo consagró absolutamente a Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Samuel que ninguna de las palabras que este hombre habló cayó a tierra, porque prácticamente era la voz de Dios. Un hombre que desde niño se consagró para el servicio de nuestro Dios, y Dios lo premió. Dios lo premió. Y yo le digo en esta tarde, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el momento que usted esté cruzando, clame a Dios, porque Él tiene la respuesta para su necesidad. Algunos, oiga bien por favor, algunos que han dejado su hogar y quieren regresar de nuevo. Otros que ofendieron a una persona que aman y les da pena pedirle perdón. Yo le digo en esta tarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios quiere que usted esté en paz. Regrese de nuevo al hogar que dejó. Y si ha dañado a alguien, vaya y pídale perdón. Porque una de las cosas maravillosas que encontramos en la palabra de Dios, que si queremos parecernos al Señor, debemos aprender también a perdonar. Capítulo 2, 24 del libro de Éxodo. Dice la palabra del Señor: oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham. Oiga bien, el pacto con Israel, el pacto con Jacob, y vio Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y yo quiero decirle en esta tarde, ¿cuántos de nosotros nos vimos envueltos en todos los deleites del mundo? Pero allá andaba el Señor controlándonos, porque Dios nos llamó en el momento oportuno. Y nosotros también aprovechamos esa oportunidad. Por lo tanto, lo que debemos hacer, mantener ese llamado que Dios nos hizo y que le sirvamos al Señor con alegría. Puede ser que usted no sea un predicador o una persona que canta, pero lo importante es que usted es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Usted es miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, encontramos entonces aquí, en segundo lugar, Dios escogió a las personas indicadas para llevar el mensaje a Faraón. Cuando digo que Dios escogió a estas personas, estamos hablando de Moisés y Aarón. Y nosotros podemos ver, algunas veces nace una criatura en un momento difícil de nuestra vida. Y algunas veces le ha tocado renegar contra Dios. No esperaba esto. Para colmo nació este cipote. Pero yo quiero decirle en esta tarde, Dios permitió que este hombre naciera en un momento cruel, doloroso para el pueblo de Israel. Pero una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos ver, que Dios cuida a lo que es de él. Y si usted cree que Dios es su Padre, si usted cree que es hijo de Dios, tenga la convicción que Dios va a cuidar de su vida, que Dios lo va a sacar adelante. Puede ser que sea el último poquito de comida que tenga, pero no se preocupe. El Dios a quien servimos, Él se va a preocupar siempre por nuestras necesidades. ¿Por qué le digo esto? El Señor Jesucristo hizo esta declaración en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y de eso nosotros debemos de sentirnos alegres. Nosotros debemos de sentirnos felices. Porque escuche esto. Esto es para usted. Esto es para mí. Y esto es para todos aquellos que hemos creído que somos hijos de Dios. Porque no nos metimos
a ser hijo de Dios, sino que el Señor Jesucristo hace la siguiente declaración cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y el fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pida en mi nombre, Él os lo dé. Entonces esta es promesa de Dios. Esta es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces nosotros no logramos entender, no tenemos idea ni cómo pedir, porque yo no estoy acostumbrado, yo no le puedo pedir a nadie. Dios no es nadie, Dios es Dios. Y le voy a contar una historia de unos niños que estaban jugando cerca de la Navidad en un predio baldío. Estaban jugando, acaban de salir de la escuela, que llegaron a las vacaciones. Y el muchacho más grande dijo: ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos una cartita y se la mandamos al niño Dios? Y hacemos la lista de todos los juguetes que queremos que nos traiga, y al final a ver a quiénes les traen lo que le piden. Entonces les pareció bien a los otros muchachos. Pero en ese grupo había un niño que estaba en preparatoria, que lo único que él aprendió fue hacer el abecedario durante ese año. Él no podía formular palabras. Y cuando recibió este muchacho más grande los papelitos, los iba leyendo. Y este niño de preparatoria le dio el papelito doblado y le dijo: por favor, no lo vayas a leer. Pero el muchacho grande agarró el papelito y lo abrió. Y lo único que encontró en ese papelito es el abecedario A, B, C, H, D, E, F, G. Todo lo que es el abecedario. Y el muchacho este grande se puso a reír y le dijo a este niño: que aquí no has pedido nada, que este es el abecedario. Y el niño le respondió de la siguiente manera: cuando ese papelito, cuando esa carta llegue a donde está Dios, Él va a ordenar las letras, porque Él sabe lo que yo quiero y Él sabe lo que me va a mandar. Así que, hermano mío, le digo en esta tarde, puede ser que no tengamos un léxico adecuado para acercarnos a Dios, pero digámosle: papá, yo quiero que me responda. Tú conoces cuál es mi condición ahora. Es cierto, no soy esclavo, pero sí puede ser que sea esclavo del pecado. Y Dios quiere liberarle en esta noche. Y la única forma de ser liberado es cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le damos permiso a nuestro Señor Jesucristo para que Él venga a morar a nuestra vida. Entonces todo va a cambiar. Ahora bien, en tercer lugar, tenemos acá una mala respuesta, trae consecuencias irreparables. ¿Por qué digo esto? Faraón era el emperador de aquella época, tenía su imperio, y cuando escuchó a Moisés, que dijo, porque Moisés era la voz de Dios, o sea, el pensamiento de Dios, representante de Dios. Y cuando dijo, el Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Este hombre era arrogante, como algunos de nosotros, y él respondió a estos mensajeros. Ellos no habían conocido, o sea, los egipcios no habían tenido el privilegio de conocer la voz de Dios. Pero estas dos personas, tanto Moisés como Aarón, llevaban la encomienda de parte de él para que dieran esta razón a Faraón. Pero dice la palabra de Dios: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Algunas veces les repito, hemos llegado a caer a un vicio de maltrato y pensamos que en esa situación vamos a morir. Pero yo le digo en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es hora ya de que sus cadenas caigan de su alma y que le diga al Señor:
que Él es su libertador, porque el Señor Jesucristo está esperando el momento que usted le dé para entrar a su corazón. Algunos están jóvenes, algunos estamos viejos, pero una razón es cierta, que también Dios nos llamó a nosotros en diferentes circunstancias y nos ha dado una libertad magnífica, grande, de bendición para nuestra vida. Entonces tenemos acá, el faraón ignoraba que estas dos personas eran siervos de Dios. Por eso él dijo, ni conozco yo a Jehová. La gente que no conoce a Dios algunas veces se burla de nosotros, que Dios no existe, sino que está en la mente de los religiosos. Pero yo le digo en esta hora, Dios existe, porque en esta mañana yo tuve el privilegio de platicar con Él. Todos los creyentes tenemos la oportunidad de platicar con nuestro Padre, para tomar la dirección del día, para decirle al Señor que nos guarde. Platicamos con Él. Y si eso fuera poco, debemos de recordar que el Dios en el cual creemos es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora tenemos acá también, cuando dice la palabra, Faraón no conocía a Jehová, y por eso dice la Escritura, dice que él no obedeció. Pero tenemos acá algunas cosas que si nosotros, oiga bien, llegamos a conocer a Dios, debemos de saber que Él tiene todo nuestro caminar, nuestra vida. Él sabe cuándo vamos a morir, aunque no seamos cristianos. Y si ahora no queremos obedecerle, un día nos vamos a encontrar con Él, queramos o no. Y aquellas personas que aman a Dios, que obedecen a Dios, siempre en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice la palabra de Dios. Eso es para aquellos que ya caminamos en el camino de Dios, para aquellos que no han caminado en el camino de Dios, para aquellos que quieren caminar en este camino. Dice que el Señor Jesucristo dijo estas palabras en el capítulo 14, 21 del libro de San Juan: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Oiga bien, no es solamente ser creyente de la canastada, no. Ser creyente genuino, que obedecemos la palabra de Dios. Como dije, algunas veces nosotros queremos escuchar lo que nosotros queremos, no que lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que Faraón, a él le hubiera gustado que Moisés y Aarón le hubieran respondido: tiene razón, nosotros hemos venido en un momento equivocado. Pero ellos mantuvieron la fe a la palabra que había recibido de Dios. Por eso dice: el que guarda mi palabra es el que me ama. Es el que me ama. Si nosotros amamos a Dios, guardemos la palabra de Él en nuestro corazón. Y oiga la aplicación de este versículo: y el que me ama. Y el que me ama. Si usted dice que ama a Dios, si usted dice que ama a Jesús, debe de hacerlo con todo el alma, sobre todas las cosas que le rodean. Debe de hacer eso, porque dice la palabra: el que me ama será amado por mi Padre. Será amado por mi Padre, y yo le amaré. Oiga bien, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Qué quiere decir la palabra? Que cuando nosotros clamemos al Señor, cuando nosotros aprendamos a obedecerle, oiga bien, Él va a responder por nosotros. Hay tantas cosas que nosotros pudiéramos contar como anécdotas de personas que creyeron que no iba a resultar la respuesta. Voy a concluir con una historia de un amigo mío. En el tiempo de aquel huracán que atacó a nuestro país, el Mish,
Este hombre tenía como 5 manzanas de maíz allá en la costa, en el lado de la costa de Aguachapán. Y él dice que llegó a su casa y le dijo a su esposa: mi amor, con esta cosecha vamos a salir de la deuda y vamos a tener comida para todo este año. La siguiente semana se vino esa tempestad. Cuando pasó la tempestad, él fue de nuevo. Y qué terrible sorpresa se llevó, que donde tenía su maíz, no había ni siquiera una mazorca en el terreno. La avalancha de agua se había llevado todo su cultivo. Allí se habían ido todas sus esperanzas. Y él me contaba que sacó la pistola. Él había sido cristiano, pero en esta oportunidad él está lejos del Señor. Y el camino que él buscó más rápido, se puso la pistola en la sien y dejó irse un balazo. ¡Qué sorpresa más tremenda! El cartucho no explotó. Lo hizo por segunda vez y nada. Entonces él dijo: bueno, de todas maneras, voy a ver qué hago. Cuando llegó donde la esposa, le vio la cara de desconsolado. De verdad que había razón de desconsolarse. Y sabe una cosa, él le contó lo que había pasado. Le contó también que él se había querido quitar la vida. Pero oiga bien, su esposa no era de aquellas como la mujer de Job, sino que su esposa le dijo: qué pecado quererse quitar usted mismo la vida. Usted ha sido cristiano. Mejor, le dijo la esposa, arrodíllese, pídale perdón a Dios y reconcíliese con él. Y dice el hermano que en ese momento el Espíritu Santo le tocó su corazón, se arrodilló y lloró y lloró y lloró. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios, dice. Oiga bien, los medios que Dios usa para llamar a las personas. Él se hubiera quitado la vida, pero Dios lo tenía él marcado. Y usó las palabras de su esposa. Porque la palabra de Dios dice: ¿qué gana el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Él lo había perdido todo, pero encontró el favor y el perdón de Dios. Otro día temprano, él se fue al banco donde tenía el crédito. Escuche eso. Esto parece que fuera un sueño o que es de película, pero Dios hace cosas grandes, maravillosas, que nosotros ni siquiera pensamos. Él dice que ese día se despidió de sus 2 niñas, se despidió de su esposa y le dijo él a su esposa: según donde me manden a la cárcel, si quiere usted me va a ver y si no, pues consuele a las niñas. Y le dijo a sus hijas: yo voy a hacer un viaje largo, así que por un poco de tiempo no nos vamos a ver, pero sí les prometo que un día yo voy a regresar acá donde ustedes están. Dice el hermano que esa mañana él fue la primera persona que estaba esperando que abrieran el banco. Se fue temprano. Cuando abrieron el banco, dijo el policía: el señor, este es el primero. ¿Usted qué negocio lo trae? Y le dijo el hermano: yo vengo a hablar con el gerente. Ah, ¿cómo no? Y lo pasó donde está el gerente. El hermano comenzó a decirle que tenía una deuda con el banco y cómo este temporal había llevado su cosecha y que él no tenía cómo pagarle ni un centavo porque no tenía nada. Y le dijo el gerente del banco: deme el número de su cuenta, por favor. Él le dio el número de la cuenta, de la deuda. Y dice que buscó el gerente en los libros. Oiga bien esto. Buscó y rebuscó. Y luego dijo el gerente a 2 policías: vengan para acá. Llévense a este hombre, está loco. Él no tiene ninguna deuda aquí en este banco. Este hombre está loco. Dice el hermano que levantó sus manos y comenzó a glorificar el nombre de Dios. Le digo esto porque los que conocemos la voz de Dios estamos atentos a hacer lo que Dios quiere.
Pero aquellas personas que no conocen a Dios, aun cuando Él les esté hablando, nunca van a entender. El hermano de esta anécdota ahora le sirve al Señor. No ha dejado de servirle desde esa época. Así es que no sé cuál sea su problema, o sea la dificultad que usted esté cruzando en esta hora. Pero como los israelitas tuvieron paciencia y Dios los encontró, también Dios lo encuentra a usted en esta hora. Así es que vamos a orar. Yo voy a orar por usted, pero tiene que creerle a Dios. Yo le creo a Dios. Yo creo a Dios. Y usted debe de aprender a creerle a Dios, porque Él tiene la respuesta para su necesidad. Vamos a orar. Solo crea que el Señor le va a sacar en victoria. Bendito Padre Celestial, te adoramos, Dios mío, y te damos gracias en esta hora. Sabemos, Padre eterno de gloria, que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que se deleita en responder nuestras peticiones. Señor, conoce las necesidades de algunas personas que no son cristianas, pero en esta hora van a creer a tu palabra. Te pido, Padre eterno precioso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que les hagas entender que ciertamente han caminado solos, pero que en esta tarde tú los tomas como hijo y que tú les vas a responder para cubrir las necesidades, para sacarlo de los problemas en los cuales se encuentren. Si hay alguna persona que está grave en un hospital, que esté esperando este momento, te pido, Padre eterno de gloria, que tengas misericordia y que llegues a ese lugar y toques a estas personas y la liberes de cualquier enfermedad maligna en el nombre poderoso de Jesús. Mientras tanto, Señor mío, que nuestra fe se mantenga de pie para que todo lo que pidamos en tu nombre, creyendo, lo recibiremos. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a saludar a hermanas o hermanos que están escuchándonos. Hermana Carmen Jiménez, hermano Quique Tuy de Sola, en Guatemala, María Arevalo, Becky Arevalo, Henry Bonilla, que es de Costa Rica. Así es que damos gracias a Dios porque tenemos personas que se están consolando con el mensaje de la palabra. Así que, hermano, si el Señor permite, mañana llegaremos de nuevo a su hogar para seguir este momento con Dios. Que Dios les bendiga.